especial de parte de Dios en nuestra vida. Si tú estás aquí, estás con un propósito. Si Dios te está llevando por la prueba, estás en un propósito. Si estás pasando por alguna situación de salud, alguna situación de conflictos, estás en un propósito de Dios. Porque dice la Escritura que todo obra para bien. Y si todo obra para bien es porque hay un propósito. Dios no permite nuestro día a día para que vivamos en una ruina, no, para nada. Dios nos lleva a una pregunta que nos preguntamos muchas veces: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La pregunta que pocos hombres y pocas mujeres logran responderse y saber la verdad, como fue Zaqueo, Nicodemo, Teófilo. La carta del evangelista, el médico Lucas, y el libro de los Hechos fue escrita para Teófilo. A Teófilo le interesaba saber quién era Jesús. ¿Por qué se hablaba tanto de él? ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué tantas situaciones? A Teófilo le interesaba saber quién era Jesús. Yo sé que muchos decimos conocer a Jesús. Yo sé que muchos pensamos conocer a Jesús. Pero el mejor momento para conocer a Jesús es en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de aquella situación que nos rebasa. Es ahí el mejor momento para conocer a Jesús. Yo quiero hablarte sobre una historia basada en 3 porciones bíblicas. Y quiero decirte que literalmente he extraído estas porciones. No he cambiado ninguna palabra. Simplemente he acomodado estos versículos. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, Marcos 4, 35 al 41, Lucas 8, 22 al 25. No he cambiado palabras, simplemente las he acomodado. Y quiero que comprendas algo de la historia de Jesús, de los 4 evangelios. Pocas historias escritas entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan coinciden tanto que si las leyeras uniformemente fuera una sola narración, una sola historia. Poco, porque entre ellos cada quien tiene sus propias palabras, su propia forma de expresarse. Menciono estas citas porque a continuación vamos a leer uniformemente estas escrituras. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, unidos así como están sentados, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, despidió a la multitud y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Quiero que observen algo. Jesús dijo a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuál es el interés de Jesús? ¿Qué hay? Acababan de ver la gloria de Dios. Cada momento de Jesús eran milagros continuamente. Cada momento de Jesús era una sorpresa tras sorpresa, de tal manera que ya los discípulos estaban empezando a vivir una vida muy acostumbrada a ver y contemplar milagro tras milagro. Una ocasión ministrando, yo le decía a Dios: Señor, me sorprende cada día más. Y Dios me dice: ¿por qué te sorprende? Lo que tú haces. Y me dice Dios: ¿qué acaso no me conoces? Sí, Señor, y te voy conociendo. Dice: entonces no te sorprenda, porque yo soy así, un Dios de milagros. A partir de ahí yo dije: ya no voy a volver a decir Señor, me sorprendes, porque es tu naturaleza. Pasó el tiempo y de repente volví a decirle a Dios: me sorprendes. Y me dice Dios: ¿por qué te sorprendo? Y dije: Señor, es que mi fe es poca, ¿no? Mi estado emocional no es el mejor. No vengo pensando en relación a lo que tú ibas a hacer. Yo vengo pensando en mis propios problemas, en mis propias luchas, en mi propio proceso. Y por eso es que te digo que me sorprendes, porque a pesar de mi debilidad, a pesar de que vengo con una mente ocupada y preocupado, a pesar de que mi fe es poca, tú obras como si yo tuviera una fe al 100. Y me dice el Señor: ahí sí queda que digas que te sorprendo, porque yo me glorifico en la debilidad de mis siervos. Y comprendí esto, de que debes de saber que la naturaleza de Dios es los milagros.
Y no te sorprenda que Dios te dé un milagro hoy, al rato, mañana, porque Dios es un Dios de milagros. Pongo en negro esta parte que dice pasemos al otro lado, porque cuando Jesús propuso a los discípulos pasar al otro lado, había un propósito. ¿Cómo dije que había? ¿Otra vez? ¿Qué crees que hay en tu vida? Un propósito. Por algo es que Dios te está proponiendo caminar, avanzar. Por algo es que Dios te está diciendo pasemos. No te está diciendo vete. Fíjate que hay otra historia donde los discípulos se fueron solos, no fueron con Jesús. Dice la Biblia que Jesús se fue al monte a orar y metió a los discípulos a la barca y los hizo pasar solos. Es ahí donde dice la Escritura que Jesús llegó a ellos de noche y ellos dijeron un fantasma. Aquí Dios no te está diciendo ve tú solo, camínale, avanza, le da el primer paso. No, Dios te está proponiendo caminar contigo, avanzar contigo, estar a tu lado hasta llegar al otro lado. Yo no encuentro en estos versículos alguna pregunta que le hayan dicho a Jesús: ¿y a qué vamos? ¿Cuál es la intención de ir al otro lado del lago? Yo me pregunto dos cosas. ¿Los discípulos no sabían lo que había del otro lado? ¿O lo sabían pero ignoraban los propósitos de Jesús? Porque muchas veces nosotros sabemos o pensamos saber lo que hay después de aquello que Dios quiere que pasemos, y nos negamos a vivirlo. Cuando vino Dios y me dijo es necesario que pases esto, yo le dije: Señor, ¿tú sabes lo que viene para mí después de eso? Me dice: sí, pero es necesario que camines. Comprendí que el propósito de Dios es que pasara al otro lado del lago. Esa parte quiero que te quede claro. Si Dios dijo pasemos, no vas a ir solo, no vas a ir sola. Si Dios dijo pasemos, es que en el consultorio no vas a estar solo con el médico. Si Dios dijo pasemos, es que frente al juzgado no vas a estar sola, no vas a estar solo con el juez. Si Dios dijo pasemos, es que no vas a estar solo con los vecinos cuestionándote. Un problema muy fuerte se nos presentó y nos habían acusado de una situación de un terreno. Mi padre no estaba, mis hermanos mayores que podían estar al frente de este asunto legal no estaban. Me habla mi papá y me dice: hijo, hazte cargo. Yo sé que tú eres capaz. Yo no tenía la edad suficiente para enfrentar una situación de esta. Recuerdo que llegué, los vecinos habían rodeado aquel lugar preparando todo para que nosotros cayéramos en una trampa legal. Recuerdo bien que estaban todos acusándonos, había 2 abogados y la situación estaba toda sobre mí. Un menor de edad, ¿qué podían esperar? Y solamente le dije a la dueña y a las personas que estaban cuestionando el asunto legal: ¿y usted ya revisó sus documentos? ¿Ya revisó que es la medida correcta? No, pero es que mire, que aquí, que allá. Y yo mostré mis documentos, pero había algo ahí que no cuadraba. Aquella mujer sacó sus documentos frente a los abogados que ella misma llevaba. Y cuando va viendo sus documentos, ella salió avergonzada. Dios prometió estar con nosotros en cada momento de nuestra vida. Frente a los vecinos, pedí perdón por la situación. Me da vergüenza. A los siervos de Dios nos da vergüenza. A mi padre como pastor le da vergüenza esta situación. Pero lo bueno que ustedes ya fueron testigos que en nosotros no hay ningún asunto legal prohibido. Al contrario, vamos a ver qué vamos a hacer con la vecina, porque todo giró en contra. Los abogados le dijeron: señora, todo gira en contra de usted, no tiene nada de qué acusar a la familia Toledo. Y dice la señora: ay, señores, perdonen, ¿qué puedo hacer? Dice: pues ahora está en manos de la familia Toledo, y donde don Elías decida hacer con usted es lo que procede legalmente. Le dijo uno de los abogados: señora, yo me deslindo, yo por eso le cobré solamente esta consulta y este momento. Si usted quiere seguir trabajando con mi compañero, hágalo, pero yo no quiero ir en contra de los Toledo.
Los Toledo son personas respetables en la ciudad. Aquel otro abogado le dijo: señora, mejor hable con ellos con un acuerdo. Firmen un acuerdo y yo le voy a decir lo que haga. Y está en manos de ellos. Media casa de usted le pertenece a ellos. Media casa de esta vecina nos pertenece a nosotros. ¿Sabes que Dios prometió estar contigo al otro lado del lago? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad de viento tan grande que echaba las olas en la barca. Y las olas cubrían la barca y peligraban, dice la Biblia. Yo quiero que comprendamos algo. La palabra viento, escrita en el griego original, menciona el mismo sentido de espíritu. Viento. No está hablando de un viento literal nada más, está hablando de ese viento que tiene vida. Sí, por eso es que tus problemas son grandes. Por eso es que tus conflictos los sientes y difíciles de pasar. Por eso es que el proceso lo sientes difícil de cruzar. Porque hay vida en ese proceso, hay vida en ese problema, hay vida en esa circunstancia, hay vida. Por eso es que sientes desmayar, por eso es que sientes morir, por eso es que sientes no aguantar, por eso es que sientes difícil cada momento de tu existencia. La soledad, el problema, la circunstancia te abraza, dice la Biblia, y peligraban. Había peligro. Todos ellos eran expertos en navegación en las barcas. Y ahí van algunos más expertos que otros. Si hablo de Juan, hablo de Pedro, hablo de Andrés. Ellos eran expertos en tormentas a la hora de la pesca. Dice la Biblia que ellos buscaban la forma de salir adelante. Quiero que comprendas esta parte. Porque tu problema, tu situación no es fácil, no es light, no es deslastosado, no es a la ligera, no es algo sencillo que dices, ay, le agrego un poquito más de jitomate y se le quita lo picoso. No, Dios va contigo. Pero hay una verdad que quiero que notemos. Y él estaba en la popa, durmiendo. Por eso es que te sientes solo. Voltea al que está a tu lado y mira su rostro y vas a ver que es verdad que tiene rostro de soledad, tiene rostro de un proceso, tiene rostro de una evidencia que se siente solo. Por eso es que siente que todo lo que hace es en vano, porque Jesús va dormido, porque te sientes solo. Has hecho todo lo posible en tu experiencia, en tu capacidad, en lo que te han dicho, que un remedio, que lávale la ropa, que ponle aceite, que ora por él, y tantas cosas has intentado hacer y no cambia. Todo sigue igual o todo empeora cada día. Dios tiene que guardar silencio. Él prometió estar contigo, pero Él tiene que guardar silencio porque quiere que agotes todos tus recursos y saques toda tu experiencia, todos tus conocimientos, todo aquello para que puedas decir, como dijo Samuel, hasta aquí me ayudó Dios. Para que puedas decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde tu fuerza, donde tu capacidad, donde tu conocimiento, donde tu experiencia, donde tus años de vivir se vuelven polvo porque no has logrado nada. Dice la Biblia que Jesús iba dormido y le despertaron, pero observa cómo dice la Escritura, y le dijeron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo creo que esta pregunta se la has dicho a Dios de una forma diferente. ¿Y dónde estás? Prometiste estar conmigo. Prometiste cambiar a mi marido. Prometiste cambiar a mis hijos. Prometiste cambiar a mi nuera. Prometiste cambiar a mi yerno. Prometiste. Sí, Él está ahí. Sí, Él lo prometió. Sí, Él lo dijo y Él lo hará. Él lo prometió y lo cumplirá. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina. Él no ha olvidado sus promesas. Una cosa es que no esté
ayudándote en lo que tú crees que Él debe de hacer. Yo creo que cuando los discípulos despertaron a Jesús, querían que Jesús agarrara su cubeta y sacara el agua. Yo creo que querían que Jesús agarrara algo para empezar a salvar la barca. No sé, bajar la vela, mover algo, pero decide, porque hay muchos que aparentan hacer algo en favor, pero terminan haciendo nada. Una ocasión estaba en una comandancia de policía y escucha al comandante que les dijo a todos: ya váyanse, hagan lo que quieran, menos verlos yo aquí en la oficina. Aquellos hombres se fueron. Y dije, ahora no saben a dónde van a ir o qué. Yo fue lo que pensé, pero me quedé pensando en lo que dijo el comandante: quiero verlos donde sea, menos en mi oficina. Y ya, pues es verdad, ellos son para andar en la calle, a donde hay problemas, a donde los llaman, a donde dicen de tal esquina con tal esquina hay un conflicto, vayan a apoyar. ¿Sabes que llega el momento en el cual Dios está viendo que estás agotando todas tus fuerzas? Probablemente ya reprendiste tu propia enfermedad, probablemente ya reprendiste tus propios problemas, tus propias luchas mentales, tus propios problemas emocionales, pero no se van. Hay hermanos que me han dicho, pero ya los reprendí, pastor, y no se van. Es que te falta algo. Y aquí dice la Biblia que ellos despertaron al maestro. ¿Qué te hace falta? Dejar de luchar con tu experiencia, con tu fuerza, con tu capacidad, con tu conocimiento. Dejar de usar tus propias herramientas. Comienza a usar las espirituales. Comienza a usar aquellas herramientas que Dios puso. La Biblia nos dice que te debes de vestir de toda la armadura de Dios. Y debes de resistir al diablo. Pero todavía no desciframos cuál era el propósito del otro lado. Sigamos leyendo, por favor. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Observa, la Biblia nos dice que le dijo a la mar: calla, y reprendió al viento. Pero yo quiero que observes lo que dice la Escritura. ¿Por qué teméis si Dios prometió estar contigo? ¿Por qué dudas si Dios prometió acompañarte? ¿Por qué teméis? Es normal el temor en el corazón del hombre, es normal. Pero en medio de todo eso, me gusta lo que algunas personas le dijeron a Jesús: la verdad es que tenemos duda, ayúdanos. Esa es la verdad. Que si te falta la fe, también le puedas decir a Dios: ayúdame, me falta la fe para ver el milagro, me falta la fe para poder lograr pasar al otro lado, me falta la fe. Eso es sinceridad, eso es honestidad con Dios. Dice la Biblia que después de que Jesús reprendió y ordenó al mar enmudecer, callar, se hizo grande bonanza. Otros evangelistas dicen solamente y se hizo bonanza. Pero me gusta esta porción que escogí porque añade grande. Sabes que cuando Dios empieza a intervenir, viene lo superior de lo que tú no habías visto. Si habías visto una sanidad de un dolor de cabeza, hoy viene con algo más. Para los médicos hay personas que no deben de caminar, pero Dios dice: los voy a hacer caminar. Para los médicos dicen: es que es difícil de que pueda vivir. Para Dios dice: Él va a vivir. Para los médicos dicen: hasta aquí ya no podemos hacer más. Pero viene Dios y dice: yo soy el dueño de la vida y la doy a quien yo quiero. Para los médicos, mi madre debería haber muerto en el año 2008. Los médicos se siguen preguntando cómo es que sobrevive si sus riñones no le están funcionando. ¿Cómo es que le vive si el corazón le ha crecido demasiado grande que ya no aguanta una operación? Es que cuando Dios prometió ir con nosotros, Él se encarga de todo. Y les dijo: ¿por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En dónde está tu fe? Ellos habían confiado a la barca, ellos habían confiado en su experiencia, ellos habían confiado en lo que sabían hacer en la hora de una tormenta. Tú habías confiado que no iba a pasar nada. Tú habías pensado, es que no va a pasar más que esto. Sí, antes de tenías un diagnóstico, pero después de la experiencia te diste cuenta que no fue lo mismo. Muchas mujeres se casaron con el hombre diciendo, es que un día lo voy a convertir y lo voy a llevar a la iglesia. Y la que terminó fuera de la iglesia fue ella. Su marido no se convirtió. Muchas mujeres dicen, es que con ese hombre voy a tener unos hijos bien hermosos, pero con unos principios morales por los suelos. Porque ese galán es todo un Don Juan, se siente un gallo giro pisando a cualquier gallina. ¿Cuáles son los principios que traen aquellos niños hermosos? No hay principios, no hay valores. Porque has luchado con tus propias fuerzas, porque has buscado tus propias soluciones, porque has tratado de ayudarle a Dios. Y esta no es la única situación. La Biblia nos dice de muchas personas que intentaron ayudarle a Dios. Una de ellas fue Sara. Dice, es que yo ya estoy vieja. Intentó ayudarle a Dios diciéndole a su marido, ahí está la criada y vamos a tener un hijo de ella. Intentó ayudarle a Dios. Quiero que te des cuenta que tú no eres el único, no eres la única que está intentando ayudarle a Dios. Pero Dios te dice hoy, ¿dónde está tu fe? ¿En dónde está tu palabra? ¿En dónde está el hecho de que vamos juntos? Reconoce que tu fe está puesta en otro lado, menos en Dios. Probablemente digas, es que ahora sí todo va a cambiar. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En Dios? Una mujer me dice, ¿qué hago? ¿Me voy a Estados Unidos o me quedo? Y yo le he dicho, ¿en dónde está tu fe? Porque si Dios prometió bendecirte, busca la voluntad de Dios. No es Estados Unidos, es en donde estés de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigue diciendo, entonces temieron con gran temor y maravillados se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Observa, ¿quién es este? Yo quiero que te preguntes, ¿quién es Dios para ti? ¿Por qué no ves tu milagro? ¿Por qué no ves tu respuesta? Ahora yo quiero que te metas a esta barca. Yo quiero que te imagines adentro de esa barca. Porque igual que los discípulos has intentado de muchas formas, de muchas maneras. Hoy el hombre está tan rodeado de circunstancias que vive desconociendo a Dios y su poder. Hoy el hombre vive teniendo una imagen equivocada de Dios, una imagen imperfecta, una imagen distorsionada y equívoca, una imagen que no es correcta. Hoy el hombre tiene una imagen cambiada por los conceptos religiosos. Yo he escuchado mucha gente que me dice, es que tengo a Dios que me ayuda, Él está conmigo. Por eso es que me va bien toda la vida. Y el día que te vaya mal, Dios no está contigo. No, es que ese día que me vaya mal es que Diosito me dejó. O sea que tú estás de acuerdo y dices que Dios está de acuerdo, que también estás engañando a tu mujer y Dios está de acuerdo. Pues si Dios quiere y Él me lo permite es porque Él está conmigo. Te equivocas. Él vio lo que hiciste para un juicio personal contigo. Hemos tenido un concepto, mira, hoy celebra el mundo un día especial. Y la mayoría de gente que no iba a la iglesia hoy llega por una bendición. Porque hay gente que solamente se acerca a Dios por una bendición. Hay gente que se acerca a Dios solamente por llevar agua bendita a su casa. Porque quiere llevar algo que simbolice la bendición. Y no sabe que lo que está llevando es maldición. Hay gente que visita las iglesias 2 veces al año. Semana Santa y la última semana del año, entre el 25 al 1 al 31 de diciembre y 1 de enero. Los demás días, ¿dónde está Dios? Dios prometió estar con nosotros. Dios prometió acompañarnos hasta el otro lado del lago. Existe una distancia enorme entre Dios y el corazón del ser humano.
Dios planea propósitos en nuestra vida porque quiere mostrar su poder en nosotros. Nuestro Salvador Jesucristo dijo: pasemos al otro lado del lago. Quiero que observes tu Biblia en cualquiera de esas porciones, Mateo 8, Marcos 4 o Lucas 8. Y dice la Biblia que al otro lado del lago había endemoniados. Un evangelista dice uno, otro dice dos. En Gadara había una manifestación diabólica. Quiero que analices esto. ¿Sí o no había una manifestación diabólica? Había un ataque de Satanás. ¿Por qué crees que la tormenta se había levantado? ¿A esos demonios les gustaba que Jesús fuera? ¿Por qué crees que se está levantando el problema más grande en tu vida? ¿Por qué crees que el diablo se ha propuesto impedirte que tú avances, que tú veas la sanidad, que tú veas la gloria de Dios? ¿Por qué crees? Esa tormenta no es cualquier tormenta. Jesús ya lo sabía. Por eso es que Él decidió mantenerse distante en la barca, pero aparentemente descansando. Contigo, pero aparentemente en silencio. Del otro lado había un endemoniado. Y dice la Biblia que llegó, lo liberó. Y aquel hombre quería seguir a Jesús. Dice la Escritura que aquel hombre, cuando le dijo a Jesús: te voy a seguir, Jesús le dijo: no, vete a tu pueblo, testifícale a los tuyos lo que ha pasado. Pero ¿sabes qué? Lo más triste es que dice la Escritura, si tú lees de nuevo la historia, dice que regresaron aquella gente y vinieron a Jesús y le dijeron: vete, no te queremos aquí. Eso es lo más triste. Jesús cruzó la barca, en la barca el lago, pasó una tormenta con los discípulos, liberó a un endemoniado y los del pueblo dijeron: vete. Observa lo siguiente. Parece que lo que tú haces con Jesús es de balde. Parece que lo que tú vives con Jesús no tiene sentido. ¿Sí me estoy explicando? Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere hacer algo en ti. Caminamos con Dios día a día, pero no le conocemos. Se desconoce a Dios por la falta de estudiar las Escrituras. Se desconoce a Dios por la falta de oración. Y también se desconoce a Dios por la falta de comunión con la iglesia. Porque no nos gusta que otros hermanos no son como nosotros. Porque no nos gusta convivir con otros hermanos. Y esas pequeñas diferencias entre una iglesia y otra produce la falta de conocimiento de Dios. La Biblia nos dice que debemos de tener comunión los unos con los otros. Porque a la hora de tener comunión con la iglesia de Cristo, también tenemos comunión con Dios. No leemos la Biblia, no oramos, no clamamos. Estamos solos y en lugar de aprovechar para orar, estamos buscando en qué entretener nuestra mente. Hablamos para saber un chisme, preguntamos para saber cómo va algo que no nos debe de importar. Nos ponemos a perder tiempo en las redes sociales. Y el tiempo para Dios, y el tiempo para orar, y el tiempo para estar en comunión con Dios. San Juan capítulo 5 versículo 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate bien, estamos enfermos, estamos padeciendo, estamos en una situación, y lo primero que hacemos es la pastilla. Lo segundo que hacemos es: ¿qué médico me recomiendas? Y lo tercero, vamos a orar. Cuando debería ser inverso, vamos a orar. Antes de pensar en una pastilla, vamos a orar. Antes de pensar en un médico, vamos a orar. Antes de todo, vamos a orar. Que te vas a hacer análisis, no tengas miedo, vamos a orar. Que ya sabes lo que tienes o puedes tener, no tengas miedo, vamos a orar.
Buscamos fama humana y no consultamos la fama de Dios. Queremos escuchar mensajes que nos hablen de promesas, de decretos, de profecía, de administración, pero al verdadero que puede sanarnos no lo hacemos. Y quiero que observemos algo, que hay una gran diferencia entre muchos predicadores hoy en día y la predicación de Jesucristo. Mateo 4, 24 al 25, he hecho conclusión, una síntesis de estos versículos. Dice que se difundió su fama, y los que tenían dolencias, afligidos, tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, a todos los sanó. Y le siguió mucha gente. Dice el versículo 25. Yo no encuentro en esta escritura algo que muchos buscan hoy en día para poder sentirse bien. Marcos 1, 27 al 28 dice: y todos se asombraron. Ellos preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que aún con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Pronto se difundió su fama. ¿Cuál era la fama que se difundió, que se regó de Jesús? Si observamos estas citas, no describen decretos, ni palabras proféticas, ni promesas, ni mencionan lo que ellos querían oír para vivir a su manera. Vemos que la fama de Jesús se regó porque echaba fuera demonios, porque sanaba, porque hablaba la verdad como era. Les dijo tumbas blanqueadas. ¿Qué interpretas por tumbas blanqueadas? Bonitas por fuera, apestosos por dentro, calacas por dentro, pulverizados por dentro. Jesús habló fuerte. Así se regó su fama. Buscar predicaciones que te hablen bonito, promesas, palabras, decretos, posiblemente estás en la barca equivocada. Es muy probable que Dios no esté hablando para ti a través de ello. Hay que tener cuidado con eso, porque Jesús habla las cosas como son. Hemos dejado todo para otra ocasión. El postergar la relación con Dios trae consecuencias fatales. Los descuidos físicos se pueden convertir en una enfermedad crónica muy difícil de curar, pero los descuidos del alma, cuando tiene hambre de Dios, trae consecuencias eternas. Si estás pasando por un proceso, si estás en una tormenta, si estás pasando una prueba, si estás pasando una situación crítica, despierta tu sueño y despierta al que está a tu lado, que se llama Jesús. ¿Quién es ese hombre? La pregunta que pocos hombres y pocas mujeres logran responderse para saber esta verdad. ¿Quién es ese hombre? Hoy tu vida tiene un propósito y tú vives un proceso. El proceso es una tormenta. El propósito es que tú acciones tu fe. Ponte de pie. Yo sé que hay personas enfermas. Hace un rato oramos por ellos. Yo sé que hay personas con problemas. También hace un rato pedíamos que su gloria descendiera en esos problemas. Pero Dios te dice hoy, si vamos a pasar al otro lado, no tengas miedo, que yo voy contigo. Si la tormenta se está levantando contra de ti, no tengas temor, yo estoy también ahí. Si sientes que el viento sopla fuerte y levanta tantos problemas que sientes morirte en ellos, no dudes que yo puedo hacer un milagro. Quiero mencionar algo que no mencioné. Cuando los discípulos despiertan al maestro, le estaban diciendo de una manera indirecta: ahora es tu tiempo, haz lo que tú sabes hacer. ¿Cuándo te gustaría que Dios comience a hacer en ti lo que Él sabe hacer? ¿Cuándo te gustaría que Él empiece a ordenar aquello que está en un desorden? ¿Cuándo? Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor.
necesitando cada día de ti. La tormenta de nuestra vida se ha levantado. Tú nos has llevado y nos has acompañado para reprender demonios, espíritus. Y el diablo se ha levantado en contra nuestra. El diablo no quiere que nosotros avancemos. El diablo no quiere que nosotros caminemos contigo y disfrutemos tu presencia. El diablo no quiere que disfrutemos de ti, Señor. Hoy te vengo a pedir, mi Dios amado, que nos ayudes a mantener nuestra fe en ti. Que nos recuerdes por tu Espíritu Santo que no estamos solos. Que en el proceso de la enfermedad, en el proceso de la prueba, en el proceso del dolor, en el proceso que estamos viviendo, mi Dios amado, tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí acompañando. Estás, mi Dios amado, obrando, estás haciendo algo especial. Y nosotros, Señor, necesitamos esperar en el tiempo que tú quieres.